Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a conocer parte de la vida y obra de un filósofo florentino que fue considerado por muchos como un teórico político que solo prestó atención a las reglas de obtención del poder. Estamos hablando de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, fue un diplomático, filósofo, político y escritor italiano del Renacimiento. Asimismo, el autor es considerado el padre de la ciencia política moderna. Entre sus obras más representativas
se encuentra El Príncipe, la cual es una de las primeras de carácter político de la modernidad. El legado de Maquiavelo ha tenido una gran influencia en el pensamiento político posterior y ha conseguido resistir al paso del tiempo. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nació el 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia, en el seno de una familia relativa a la nobleza, aunque empobrecida. En su juventud se conocen pocos datos y se sabe que durante esta etapa tuvo una educación humanística. En el año 1498 comenzó a trabajar para la República como secretario de la Segunda Cancillería y de los 10 de la guerra, para encargarse de las tareas de asuntos exteriores. Más tarde, en sus labores como diplomático, es cuando se dirigió la guerra contra Pisa. En 1502 se casó con Marietta Corsini, con la que tuvo más de 6 hijos. Asimismo, ese mismo año tuvo lugar su primera labor diplomática en Francia, ante la embajada de César Borgia. En el año 1503 se marchó a Roma tras la muerte de Pío III. Un año después realizó una segunda misión diplomática en Francia. En 1506 comenzó a trabajar en la delegación frente a la corte de Julio II y poco tiempo después fue nombrado canciller de los 9 oficiales de la milicia florentina. Durante un periodo de 6 meses, Maquiavelo se puso al frente de la embajada ante el emperador Maximiliano I. Hacia 1511 tuvo lugar su última misión como diplomático en Francia y un año después fue apartado de todos sus cargos y obligado al exilio en Florencia. Durante este periodo, recluido en su hogar, Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513 y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, 1513-1516, poema Asno de Oro, 1517, Belfegor Archidiablo, 1519, y del arte de la guerra, 1521, el único tratado que publicó en vida. En el año 1526 volvió a adentrarse en la actividad política por un periodo breve de tiempo, ya que un año después, en 1527, murió en Florencia. Sus obras principales, El Príncipe, es la obra más importante del autor. Asimismo, es clave para poder entender su pensamiento político. El Príncipe fue escrita durante su periodo de exilio en 1513 y está inspirada en César Borgia. En el libro, Maquiavelo tiene la necesidad de explicar cuáles son los métodos más eficaces para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo, ajeno a las consideraciones morales o religiosas. Una de las finalidades del Príncipe es la descripción de una teoría que ofrece una idea de cómo sería el gobernante ideal. Para ello, el diplomático enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan a un buen político. Entre ellos destacan manipulación, haciendo uso de los medios necesarios para alcanzar los fines, tenacidad y astucia para esquivar obstáculos, inmoralidad, debe estar por encima del bien y el mal, ingenio, carencia de escrúpulos, experto en el engaño. De este modo, el Príncipe supone la exposición de un conjunto de estrategias que debe seguir todo aquel gobernante que desea alcanzar y conservar el poder político. También escribió el discurso de la primera década de Tito Livio, escrita entre 1512 y 1517. Es un discurso de la primera década
que supone otra de las grandes obras que hacen comprender el pensamiento político de Maquiavelo. Sin embargo, a menudo es comparada con El Príncipe, ya que parece contradecir aquí algunos supuestos que defiende en su obra más popular. Al contrario que ocurre en El Príncipe, en este libro Maquiavelo defiende una república con ciudadanos libres e iguales. Asimismo, la república se alza como el sistema político ideal, ya que es el único que garantiza el bien común y conduce a la igualdad. El arte de la guerra. Esta obra de Maquiavelo tiene su origen en 1520 y es un tratado militar destinado a Lorenzo Filippo Strozzi. Está estructurado en forma de diálogo y desarrollado en 7 capítulos, en los cuales Maquiavelo hace una crítica hacia el arte militar de la época y ofrece sus propuestas y estrategias en lo referente al terreno político y militar. El fin de esta obra, abordar de manera exhaustiva cómo debe ser la política militar de los gobernantes. Para asegurar su estabilidad como gobernante, este debe poner todos sus esfuerzos en construir un aparato militar fuerte. Aportaciones. Estas son algunas de las aportaciones de Maquiavelo en lo referente al pensamiento político. El método. Se trata de una de las aportaciones más novedosas de Maquiavelo. Está relacionado con la forma que tiene el autor de analizar la realidad política, a diferencia de cómo se hacía anteriormente. Maquiavelo sigue un sistema empirista, algo poco usual entre los ideólogos, teólogos y moralistas de la época. Para ello parte de una base realista y acata el comportamiento humano y la situación política tal como son y no como deberían ser. Análisis de los elementos políticos. Puso de manifiesto los elementos políticos que debían someterse a estudio. Con ello el filósofo trató de describir una forma de Estado estable y permanente. Asimismo, plasmó las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Análisis del comportamiento de los líderes. En su obra, El Príncipe establece las características de un buen gobernante y cómo éste debe comportarse para aspirar a ser el mejor. A su juicio, esto se consigue por la astucia, la inteligencia o el pragmatismo. Separación entre Iglesia y Estado. En este sentido, Maquiavelo pone de manifiesto la influencia y fuerza política que la Iglesia había tenido sobre el Estado hasta ese momento. La política que conocemos hoy la escribió Nicolás Maquiavelo, el filósofo florentino, que en El Príncipe, su obra magna, se contradijo a sí mismo respecto a sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, en casi una demostración práctica de relativismo y del cinismo que caracteriza al gobernante actual. Al príncipe que pasó del republicanismo al principado. El salto que dicen que fue en realidad una ironía entre lo que debería ser y lo que es la buena, utópica política de la República y su deriva principesca. Cualquier político puede encontrarse en El Príncipe, como cualquier hombre puede encontrarse en El Quijote. Claro que El Príncipe fue escrito para un príncipe, Lorenzo de Medici, el Magnífico, con una intención de ayudarle a unificar Italia. Maquiavelo lo escribió en prisión, acusado de conspirar precisamente contra los Medici, una suerte de profundis político del pensador renacentista. En él, la política, lejos del ideal clásico, se muestra en su apogeo presente. La ley y la estrategia políticas
pisoteando la moralidad en un lugar donde el fin último es mantener el poder a toda costa. Algunas frases del Príncipe de Maquiavelo. Existe un adjetivo que se suele emplear para calificar actitudes similares a las de Maquiavelo, que defienden a lo largo de sus obras. Esto es maquiavélico. La palabra sirve para referirse a alguien o algo que resulta astuto o engañoso. Asimismo, el autor se le atribuye erróneamente la frase «el fin justifica los medios», ya que esta afirmación resume muy bien su pensamiento. Sin embargo, hay citas que sí menciona en sus libros. Estas son algunas de ellas. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que se puede ganar mediante el engaño. Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro. El que desea ser obedecido debe saber cómo mandar. Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. La habilidad y la constancia son armas de la debilidad. De vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos. El vulgo se deja cautivar siempre por la apariencia y el éxito. Un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son, labrará su propia ruina. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. La política no tiene relación con la moral. El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Todo el mundo ve lo que aparentas ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Las minorías no tienen sitio cuando la mayoría tiene dónde apoyarse. El odio se gana tanto por las buenas obras como por las malas. Ni la virtud, lejos del Platón, es el camino hacia el triunfo, ni la moralidad su condición. Al contrario, la inmoralidad del gobernante es muchas veces su celo, como tantas otras veces se ha comprobado y se sigue comprobando, además de cómo su característica principal es la incapacidad, incluso el alarde de las mismas. La psicología del hombre gobernante es rajada por Maquiavelo y en la abertura salvaje salen conceptos precisos como la avaricia y la generosidad, o el buen o el mal uso de la crueldad, igual que los entresijos de un caballo antiguo de picar, las entrañas de la psique humana, lejos de los idealismos, donde al contrario que en estos sí caben, y fundamentalmente los instintos.
La mente del hombre de Estado y otras sentencias. Heredero de la filosofía política fundada por los griegos, se enfrentó a la vieja mentalidad cristiano-medieval, al tiempo que ponía las bases de la nueva mentalidad laico-burguesa. Nicolás Maquiavelo parte de los principales sucesos contemporáneos para definir un ordenamiento social diferente, en el que la razón de Estado tiene como objetivo la mejora de la sociedad y el perfeccionamiento del hombre. Esto pone de manifiesto la actualidad de Maquiavelo, sus ideas sobre la coherencia comunitaria y los resortes del poder, así como la necesidad de consolidar la fuerza cohonestadora del Estado, por encima de los grupos que ambicionan su disolución. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política moderna. En los años que pasó al servicio de la República de Florencia, Maquiavelo conoció de primera mano cómo el crimen y la falta de escrúpulos eran la única vía para el éxito en la política. A menudo acusado de cínico, fue un gran observador de la naturaleza humana y honesto al escribir no sobre cómo debería ser el ejercicio del poder, sino sobre cómo era en realidad. Una época turbulenta le tocó. Lengua afilada, sin duda, pluma mordaz como pocas, pero prudente e incluso cambiante en su postura política. Así era Nicolás Maquiavelo, siempre dispuesto en una época de frecuentes cambios de régimen a dejar una puerta abierta a quien no ocupase el poder, pero quizás pudiese hacerlo al cabo de poco. Por eso, lo que le sucedió en 1513 debió de resultarle completamente inesperado. Lo encarcelaron, acusado de haber participado en una conspiración contra el régimen de los Médicis, que habían vuelto a Florencia el año anterior, después del paréntesis republicano iniciado en 1494, cuando fueron expulsados de la ciudad. La época de Maquiavelo no es solo la del auge del Renacimiento, sino también la de las guerras de Italia, el momento en el que fueron más intensas las luchas por el dominio de la península, que implicaron a las principales potencias surgidas de la fragmentación medieval, es decir, Florencia, la República de Venecia, el Reino de Nápoles, el Ducado de Milán. Un papado provocó su excomunión que precipitó su caída. Entonces dieron comienzo los 14 años de existencia de la República Florentina, ahora laica. Maquiavelo fue elegido secretario de la Segunda Cancillería de Florencia y de los 10 de Libertad y Paz, que se ocupaban de la política exterior y de los asuntos militares. En calidad de embajador, tendría ocasión de relacionarse con muchos de los personajes más ilustres de la época. La resuelta dama de Forlì. En julio de 1499, Maquiavelo tuvo la oportunidad de tratar con un peso pesado del calibre de Catalina Sforza, señora de Imola de Forlì. Florencia esperaba que Octavio Riario, hijo de Catalina, siguiera luchando como mercenario en la guerra que la ciudad mantenía contra Pisa, pero cobrando menos de lo que ella pedía. En un primer momento, Maquiavelo pareció haber convencido a Catalina de aceptar el acuerdo, pero más tarde la señora cambió de idea. Lo hizo después de que Maquiavelo hubiera informado a la República de su éxito, lo que puso al secretario en una situación muy embarazosa. Debido a esa disputa, Florencia dejó de apoyar a Catalina y ello expuso sus dominios a las ambiciones de César Borgia, el hijo natural del Papa Alejandro VI. César, que estaba construyendo su propio estado en Italia central, no perdió el tiempo, tomó Forlì y capturó a su señora. Por su parte, Maquiavelo, resentido por el cambio de opinión de Catalina, se vengó de ella en sus discursos, describiéndola como una mujer insensible y despiadada
con ocasión de la muerte de su marido, Girolamo Riario, asesinado por unos conspiradores de Forlì, que más tarde la hicieron prisionera junto con sus hijos. Los conjurados querían apoderarse de la fortaleza de Rabaldino, y como el guardián de la fortaleza no se la quería entregar, la señora Catalina prometió a los conspiradores que, si la dejaban entrar, haría que se la entregaran a ellos, y les dijo que retuvieran a sus hijos como rehenes. Bajo esta promesa, la dejaron entrar. Ella, una vez dentro, desde las murallas, les recriminó la muerte de su marido y los amenazó con todo tipo de venganzas. Y para demostrar que sus hijos, que había dejado como rehenes, no le preocupaban, les mostró sus genitales, diciendo que aún podía tener más hijos. Justo un año después, el secretario se reunía nada menos que con Luis XII, el nuevo rey de Francia, para intentar convencerlo de que cancelara la deuda contraída por la ciudad a causa de la ayuda, en realidad solo teórica, que el soberano había prestado a Florencia en la reconquista de Pisa. Fue un nuevo fracaso, así que Maquiavelo fue retirado y sustituido por otro embajador. Pero no sería la última misión de Maquiavelo ante el soberano galo. La presencia francesa en el norte de Italia suponía un contrapeso al interés del papado por ampliar los dominios de la Iglesia, vecinos a los de Florencia, lo que suponía una clara amenaza para los fiorentinos, y a la República le convenía estar a bien con unos y con otros. César Borgia, justamente el siguiente encargo de Maquiavelo, lo llevó ante el hijo del pontífice Alejandro VI. César Borgia, el personaje más carismático de la época, acababa de someter a su yugo a la Romaña y parecía que su próximo objetivo era precisamente Florencia, a la que había quitado algunos territorios. Esta vez la labor de Maquiavelo tuvo éxito, en parte gracias a la presión de la corte de Francia, contraria a una mayor expansión del duque. Maquiavelo también fue testigo de uno de los crímenes más atroces de Borgia, la matanza de Senigallia, una trampa a la que el duque atrajo a los lugartenientes conjurados contra él para asesinarlos tras fingir que quería negociar la paz. La narración de este cruento episodio, considerado como el primer relato político de Maquiavelo, resulta aleccionadora tanto sobre la naturaleza humana como sobre los medios necesarios para conservar el poder. Unas líneas bastan como muestra. Cuando cayó la noche y cesaron los tumultos, el duque decidió hacer matar a Vitelloso y Oliverotto, y llevándolos juntos a un lugar, hizo que los estrangularan. Allí ninguno de ellos empleó palabras dignas de su vida pasada, ya que Vitelloso rogó que suplicaran al Papa que le diera indulgencia plenaria por sus pecados, y Oliverotto, llorando, echaba a Vitelloso toda la culpa de las injurias cometidas contra el duque. Pero Borgia no renunció a sus ambiciones sobre Florencia, y a partir de entonces él y Maquiavelo tuvieron otras ocasiones de encontrarse y convertirse en buenos amigos, hasta el rápido declive del primero. El escenario entonces fue ocupado por el personaje que más había intervenido en la caída de Borgia, el papa guerrero Julio II, que como cardenal había sido enemigo acérrimo del papa Alejandro VI. Precisamente la actividad militar y política de Julio II, que pretendía convertir el papado en la primera potencia de Italia, afectó de lleno a Florencia y acabó por trastocar la vida de Maquiavelo cuando en 1511 el pontífice se alió con España para conseguir sus propósitos y minar la hegemonía francesa en el norte de Italia. Al año siguiente, las tropas españolas al servicio del Papa derrotaron a las florentinas en Prato y asaltaron esa ciudad y permitieron el retorno de los Médicis.
En una carta a Isabel d'Este, marquesa de Mantua, escrita poco después de los hechos, anota: murieron más de 4.000 hombres y el resto cayeron presos y fueron sometidos a todo tipo de abusos para liberarse, y no perdonaron ni vírgenes escondidas ni lugares sagrados, los cuales se llenaron de violaciones y sacrilegios. Al año siguiente, Maquiavelo fue acusado de conspiración contra los Médicis y torturado. Al parecer, su única culpa había sido conocer a algunos de los personajes implicados en la conjura, de modo que su nombre aparecía a menudo en las reuniones que celebraban. Entre los participantes se encontraba su amigo Pietro Paolo Boscoli, noble fiorentino que acabó perdiendo un papelito con una veintena de nombres anotados, entre los cuales se hallaba el de Nicolás. El 18 de febrero de 1513, ese papel fue descubierto por un orador sienés, Bernardino Cocchi, que informó de ello a Juliano de Médicis, hijo de Lorenzo el Magnífico y regente de Florencia. Se produjeron arrestos inmediatos que llevaron en solo 5 días a la condena a muerte por decapitación del propio Boscoli y de Agostino Caponi. Probablemente la conspiración tenía mayores dimensiones, pero el régimen prefirió no ensañarse. Maquiavelo, por su parte, hizo lo posible para congraciarse con el regente de Florencia, dedicándole un soneto en el que narraba cómo lo habían despertado los rezos de los 2 condenados a muerte, pero había permanecido en la cárcel sin la amnistía que siguió a la elección de un Médicis como pontífice con el nombre de León X. Aunque libre, estaba políticamente acabado. Aparte de un encargo como canciller de los procuradores de las murallas, esto es, responsable de la defensa de la ciudad, se retiró a la vida privada y escribió obras que lo harían mucho más famoso que sus gestas, y en las que, como hizo en El Príncipe, vertió sus conocimientos de los oscuros entresijos de la política del Renacimiento que tan íntimamente conoció. Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, en italiano original Discorsi sopra la prima década di Tito Livio, son un trabajo de historia política y filosófica escrito al inicio del siglo XVI por el italiano Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo comenzó a escribir la obra en 1512, durante su retiro en Sant'Andrea in Percusina. Allí completó el primer libro, pero se detuvo ese mismo año para escribir El Príncipe, seguramente con la esperanza de que Lorenzo II de Medici, a quien está dedicado ese
opúsculo lo sacara de su situación de arresto. Después retomó y terminó los discursos en 1517 y se publicaron póstumamente en 1531. Los discursos intentan explicar la estructura y los beneficios del gobierno republicano, una forma de gobierno fundada en el consenso y control popular. Dedicó este trabajo a Zanobi Buondelmonti y Cosimo Rucellai, dos de los mejores exponentes del Ortiori Celari o Academia Platónica de Florencia, donde enseñaban a aristócratas jóvenes a discutir sobre política, arte, literatura. Mientras que El Príncipe está escrito en forma de corto resumen y se limita a observaciones empíricas sobre los grandes hombres, Maquiavelo escribió sus discursos como un largo comentario sobre el trabajo del historiador romano Tito Livio sobre la historia de la República de Roma, la primera de sus décadas, aunque solo empiece a citarlo en el 11º capítulo y omita después su nombre en distintas partes de la obra. No obstante, ambos libros incluyen observaciones empíricas, particularmente a partir del escenario político de la Italia renacentista y algunas generalizaciones históricas. El propio Maquiavelo no hace una nítida distinción entre los dos escritos, máxime cuando los escritos de Maquiavelo están impregnados de cierto inmanentismo propio de la historia, por el cual todas las edades son fundamentalmente semejantes y donde la maldad es característica principal del hombre. Maquiavelo busca escribir con sus métodos las leyes del movimiento en los asuntos humanos que él indica son inmutables como las del cielo, el sol y los elementos. Los discursos están compuestos por 3 libros. En el primero, Maquiavelo describe la estructura interna de la República. El libro 2 versa sobre los asuntos de la guerra y el libro 3, tal vez el más parecido a los consejos del príncipe, describe el liderazgo político individual. Los 3 libros combinados proveen de orientación a quienes intentan establecer o reformar una república. Sin embargo, Maquiavelo incluye una larga lista sobre conspiraciones y proporciona consejos tanto a las personas que buscan derribar una república como a los que intentan establecerla. Al igual que en otras obras suyas, Maquiavelo critica los métodos de gobierno y administración y las instituciones de Italia de su época, comparándolos con los hechos de los romanos en materia de administración política y acusando a las últimas de no tomar en cuenta los ejemplos del pasado para aprender y evitar cometer errores. En especial culpa a la Iglesia de la situación de Italia, manteniendo al país dividido. La causa de que Italia no se encuentre en los mismos términos y no tenga también ella una república o un príncipe, y por otro lado no ha sido tan débil como para que por temor a perder el dominio de las cosas temporales no haya podido llamar a un poderoso que la defendiera contra el que en Italia se hubiera vuelto demasiado poderoso, tal como se vio antiguamente en varias experiencias, por ejemplo cuando por mediación de Carlomagno expulsó a los longobardos, que eran ya casi reyes de toda Italia, y cuando en nuestros tiempos le quitó el poder a los venecianos con la ayuda de Francia y después echó a los franceses con la ayuda de los suizos. No habiendo sido entonces tan poderosa la Iglesia como para ocupar Italia y no habiendo permitido que otro la ocupara, ella ha sido la causa de que Italia no haya podido unirse bajo un jefe. Nicolás Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 2004, páginas 33-34. Francesco Guicciardi, amigo de Maquiavelo, leyó el libro
y escribió unas notas críticas, consideración, a muchos de los capítulos. Ya en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau consideró los discursos la más representativa obra de la verdadera filosofía de Maquiavelo. Maquiavelo era un hombre bueno y un buen ciudadano, más estando ligado al patio de los Medici. Él no podría ayudar a velar su amor de libertad en medio de la opresión de su país. La elección de su héroe detestable, Cesare Borgia, muestra con suficiente claridad su objetivo escondido y la contradicción entre la enseñanza del príncipe y la de los discursos sobre Tito Livio y la historia de Florencia. Muestra que el pensador, hasta ahora, fue estudiado solo por lectores superficiales o corruptos. El Tribunal de Roma severamente prohibía ese libro. Se puede muy bien creer en ello, porque es al tribunal a quien más claramente retrata. Rousseau.
El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Resumen y análisis. El Príncipe, publicado póstumamente en 1531, es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo, que fue escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. La obra está dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explicó cómo debía actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en que se encontraba. Aunque fue escrita en 1513 durante el confinamiento de Maquiavelo en San Casciano a causa de las acusaciones que sobre él pesaban por estar señalado de conspirar contra los Medici, no sería sino hasta 1531 cuando vería la luz en Roma. El libro así funciona como una respuesta a dicha acusación. Análisis. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. En este sentido, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. Al contrario, en El Príncipe, Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Así pues, la importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdades prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice u obvia los preceptos morales. De allí que, en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, se enfoque más en cuestiones de estrategia política. De esta manera, Maquiavelo expone detalladamente la forma en que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones que se le presentan y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Para demostrar sus teorías, Maquiavelo echa mano de situaciones históricas reales que abarcan desde el mundo antiguo hasta su presente. Conviene acotar que El Príncipe es la obra que da origen al término maquiavélico, utilizado con cierta carga despectiva para condenar prácticas inmorales o malévolas, cuando en realidad esta es una obra de gran valor por su conocimiento de la psique humana, el sentido común y el pensamiento pragmático. Hoy en día es un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y negocios. El Príncipe es la obra en la cual Nicolás Maquiavelo plasma su visión de la política, basada en su particular experiencia y su profundo conocimiento de la historia y la psique humana. Clases de principados, formas de adquirirlos y gobernarlos. Capítulos del 1 al 11. Las repúblicas y los principados. Los primeros capítulos de la obra están dedicados a explicar las distintas clases de principados que hay y las maneras en que estos pueden adquirirse. Comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados y que pueden ser hereditarios cuando se transmiten a través del linaje, o nuevos cuando se obtienen por herencia o conquista, mediante las armas propias o ajenas, por fortuna o por virtud. Principados hereditarios, nuevos o mixtos. Expone que los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan políticas de continuidad en lugar de cambios radicales que puedan trastornar la vida y costumbres de la población. En cambio, aquellos que denominan mixtos, que son nuevos, pero que se anexan a un principado antiguo, implican tratos diferentes, acordes con las circunstancias políticas que intervinieron en su adquisición.
advierte sobre las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo y avisa especialmente sobre la importancia de imponerse al grupo de poder anterior, de sofocar rebeliones y de manejar la política interna con cautela y eficacia. El poder absoluto o compartido. Maquiavelo considera que existen dos formas esenciales de gobernar un principado según las circunstancias políticas: detentando el poder absoluto o administrándolo conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia, no adquirida por gracia del príncipe. Aconseja optar, de ser posible, por la primera de las opciones, detentar el poder absoluto, pues con la segunda el príncipe ostentará una menor autoridad y deberá sofocar frecuentemente rebeliones internas. Sobre los estados que se regían por leyes propias. También analiza Maquiavelo la forma en que se debe proceder en un estado que antes de su conquista se gobernaba por leyes propias, y enumera las tres opciones que tiene el gobernante. Primero, destruirlo. Segundo, radicarse en él. Tercero, mantener las leyes y costumbres anteriores, pero obligándolo a pagar tributos y ser gobernado por un grupo leal al principio. Advierte que, sin embargo, este tipo de estados o ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, razón por la cual estarán siempre dispuestos a levantarse para reconquistarla. Así pues, la única opción segura que tiene el príncipe para mantener el poder es arrasarlo y dispersar a la población. Sobre la adquisición de principados con armas propias o ajenas. Según Maquiavelo, existen dos formas de adquirir los principados: con las armas propias y con virtud, o con las armas y la fortuna de otros. En el primer caso señala, si bien estos principados son más difíciles de adquirir, son a la larga más fáciles de mantener, siempre y cuando se disponga de las suficientes fuerzas. En el segundo, explica que los principados adquiridos con las armas y la fortuna de otros, aunque resultan muy fáciles de obtener, son al contrario difíciles de mantener, pues se depende de un conjunto de factores que lo condicionan. El buen y mal uso de la crueldad. Maquiavelo también advierte sobre el uso de la crueldad y la forma en que ésta debe ser aplicada. Sostiene que es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio, lo que permite que luego, poco a poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos, para hacerlos olvidar las ofensas recibidas previamente. La crueldad es mal usada cuando no son cometidas todas en su inicio, lo que fuerza a que deban seguir cometiéndose en lo sucesivo, lo que le atrae la enemistad del pueblo y conduce al príncipe al fracaso. Principados civiles y eclesiásticos. Son también referidos otros tipos de principados, como lo son el civil y eclesiástico. El primero, el civil, se obtiene con el favor de los ciudadanos, de los poderosos o del pueblo. Para él se requiere sobre todo de astucia política, principalmente para mantener al pueblo del lado del príncipe. El segundo, el eclesiástico, por su parte, es bastante difícil de adquirir en un principio, pero luego es muy fácil de mantener, puesto que se apoya en las leyes de la religión. Clases de milicias y cómo lidiar con ellas. Capítulos 12 al 14. Sobre la forma de medir las fuerzas de los principados. Maquiavelo explica la forma en que han de ser medidas las fuerzas de los diferentes principados. En este sentido, lo principal, comenta, es si el príncipe es capaz de valerse por sí mismo o no. Tener hombres, dinero y un ejército adecuado lo calificarían como capaz. En cambio, el no poseer ninguno de estos elementos, entonces deberá refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques enemigos. Sobre el ejército. Con relación al ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición, Maquiavelo afirma que estos pueden ser de tres tipos: propio, auxiliar y mixto. Advierte sobre los soldados mercenarios que luchan por dinero
y no por lealtad. Desaconseja a los soldados auxiliares, que pertenecen a otro príncipe al cual deben su fidelidad, e indica que lo idóneo será tener un ejército propio, que solo al príncipe debe lealtad. También refiere la importancia de que el príncipe se ocupa de la guerra, que es tarea fundamental en el Estado, que ni siquiera en tiempos de paz debe abandonarse, pues advierte un príncipe que no es hábil en los artes de la guerra será despreciado por el pueblo. Sobre la forma de actuar y comportarse del príncipe, capítulos 15 al 21, sobre lo que hace que un príncipe sea alabado o censurado. En los capítulos siguientes, Maquiavelo aborda la forma en que ha de conducirse el príncipe en función de las circunstancias y de las consecuencias de sus acciones y decisiones. Refiere las cosas que hacen que sea alabado o censurado y aconseja, en este sentido, guiarse siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales, ya que para mantener el poder lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo que sea necesario para la conservación del Estado. La generosidad y avaricia. Hace también referencia a la generosidad y la avaricia. Realiza consideraciones sobre cuál es más conveniente. La primera, por un lado, suele ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, pues para mantener esta reputación, el príncipe habrá de gastar todo su patrimonio. En cambio, si opta por la avaricia, entonces también podrá ahorrarle impuestos al pueblo, lo cual lo ayudará en momentos decisivos a financiar empresas y ganar guerras, de modo que acabará por ser amado por la mayoría. La crueldad y la compasión. Un aspecto central en la administración de la justicia del príncipe es el asunto de la crueldad y la compasión. La compasión, que es una virtud apreciada, puede llevar con el tiempo a verse obligado a la crueldad. A la crueldad, por su parte, la considera más efectiva que la compasión, siempre y cuando sea bien administrada. Mucha crueldad aplicada al principio ahorra crueldades futuras, mientras que si se prefiere ser compasivo en un inicio, es posible que se tengan que cometer más y más crueldades para conservar el Estado. Sobre ser amado o temido. En este sentido aconseja Maquiavelo ser amado y temido simultáneamente, pero afirma que, puestos a elegir, lo mejor es ser temido que amado, pues el pueblo, explica, siempre puede olvidar el amor, pero nunca el temor, y gracias a eso disminuyen las posibilidades de ser destronado. Sobre el león y el zorro. Alegoría. Maquiavelo, con relación a la forma de conducirse en los asuntos del Estado, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. Lo ilustra empleando la alegoría del león y el zorro. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas, como el zorro, pero también de aterrorizar a los lobos, como el león. Sobre las virtudes y el poder. Sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder, advierte que poseerlas es bueno, pero que es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para el poder, y que en todo caso la mayoría de la gente solo juzga por las apariencias y los resultados. De allí que se atribuya a Maquiavelo la frase «el fin justifica los medios», aunque no la exprese con estas mismas palabras. Sobre ser odiado y menospreciado. Advierte que los únicos defectos que deben evitarse son el ser menospreciado y odiado, pues son estos los defectos que pueden llevar a que el pueblo, los nobles o soldados pueden ir contra su propio príncipe. Sobre las fortalezas. Maquiavelo también discurre sobre la utilidad de armar o desarmar a los súbditos y sobre la eficacia de las fortalezas, que solo son útiles cuando se teme más al propio pueblo que a los invasores.
sobre la forma de conducirse para ser amado por el pueblo. Maquiavelo explica que el príncipe debe conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, los nobles y el ejército. Para ello aconseja el acometimiento de grandes empresas, el manejo adecuado de la política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan de ejemplo para sus súbditos. La elección de secretarios, capítulos 22-23. Advierte Maquiavelo sobre los criterios que debe seguir el príncipe a la hora de elegir a sus secretarios o ministros, que serán el cuerpo de ayudantes y consejeros más cercanos, y que por lo mismo han de ser los más fieles, los que pongan por encima de su interés personal al príncipe y al Estado. En esta misma línea, recomienda más adelante huir de los aduladores, porque no dicen la verdad. Sobre la fortuna, capítulo 25. También dedica Maquiavelo un capítulo a explicar el poder de la fortuna. Sin embargo, afirma que no todo debe dejarse en manos de esta, sino que se ha de estar preparado para las adversidades de tal modo que se las pueda hacer frente. Las causas de la pérdida de Italia y la importancia de recuperarla, capítulos 24 y 26. En los capítulos finales, Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados y enumera entre ellas carencia de ejércitos, mala relación con el pueblo, así como falta de previsión y de decisión al actuar. Por todo lo anterior, cierra la obra exhortando al príncipe, en este caso Lorenzo de Medici, a quien va dirigida la obra, a liderar Italia y liberarla de los bárbaros, es decir, de los extranjeros. El concepto de lo político en Nicolás Maquiavelo, según Luis Leandro
Giannoni, licenciado en Relaciones Internacionales y director de la revista Ágora Internacional. Ante todo, en toda su obra, está implícita una diferencia netamente acusada entre dos tipos de hombre político. Se puede llamar a una de ellas el tipo gobernante y a la otra el tipo gobernado. Dentro del primer grupo están incluidos no solo aquellos que en todo momento ocupan los puestos importantes en la sociedad, sino también los que aspiran a alcanzar esas posiciones. El segundo está compuesto por aquellos que no gobiernan ni son capaces de gobernar. Esta visión dualista de la sociedad redundará en un ordenamiento valorativo de los dos tipos de hombres, en el cual el gobernante ocupa claramente un primer lugar. El tipo gobernante resulta claro que en Maquiavelo la visión ecomiástica del tipo gobernante y la consecuencia visión peyorativa del tipo gobernado se corresponde con su situación superior en la relación de poder. Ya no importan las consideraciones éticas que se puedan tener del príncipe, si es bueno o malo, sino que en principio su naturaleza es superior por ser más poderoso. El principado, por maldad, mediante crímenes, nos permite presentar otra consideración en la distinción maquiaveliana entre principado o república. Ya no aparece, por lo menos directamente, la duplicación de las formas de gobierno entre buenas y malas, al menos en lo que refiere a los principados. No repite la distinción clásica entre príncipe y tirano. El príncipe, rey o tirano es siempre príncipe y por lo tanto tiene el mismo valor político. Bajo el pensamiento de Maquiavelo no se admite crítica alguna a un régimen tiránico que haya alcanzado sus fines, pues no importa tanto la bondad de los medios ni de los objetivos, sino fundamentalmente haber logrado estos últimos. En esa consideración se vislumbra una característica central para distinguir la supremacía del subtipo gobernante, y esta es que en principio la elección de los fines hecha por el príncipe es infalible y por lo tanto incuestionable. El gobernante puede fallar en su elección de los medios y será ineficaz, pero nunca falla en su elección de los fines. El príncipe se halla por encima de lo común. Lo que autoriza a evadirse de la moral es estar por encima de la mediocridad ambiente. Esta capacidad casi sobrehumana del tipo gobernante lo hace a su vez imprescindible para el resto de los hombres. Él será el que los guíe hacia un fin, pues la multitud sin jefe no presta servicio alguno. Es inútil sin alguien que la dirija. En la obra de Maquiavelo podemos ver a esa figura enaltecida del príncipe personificada en César Borgia, duque de Valentino, a quien describe con una carta de 1501. Este señor es muy espléndido y magnífico, y con las armas tan animoso, que no hay cosa demasiado grande que no le parezca pequeña, y por la gloria y por adquirir el estado no descansa ni conoce fatiga alguna. Esta apreciación, sin dudas encomiástica, se extiende, en mayor o menor medida, a todos aquellos hombres que hayan empeñado su virtud a aumentar y fortalecer su poder, y por lo tanto a todos aquellos que conforman el tipo gobernante. Restaría una última cuestión: ¿cuál es la razón por la cual estos pocos hombres sacrificarían la comodidad de sus vidas privadas para gobernar a los demás? La respuesta está implícita en Maquiavelo y explícita en los maquiavelistas italianos. La voluntad de poder, una fuerza vital, biológica o psicológica que impulsa irresistiblemente a algunos hombres a mandar. La ambición de poder lleva, incita el culto de los héroes, del superhéroe, más allá del bien y del mal, tesis
que va a ser desarrollada por Nietzsche, quien decía: en todo pensamiento moderno encontramos a Maquiavelo. El tipo gobernado, mucho más clara aún, es la visión peyorativa que tiene el autor del Príncipe sobre el hombre común, aquel que no posee o no tiene las facultades para hacerse del poder público, y a quien hemos llamado el tipo gobernado. Esta idea podría resumirse en el siguiente fragmento, que ha pasado a la historia como prueba evidente de la concepción antropológica negativa del florentino. Porque de los hombres puede decirse generalmente que son ingratos, hipócritas, temerosos del peligro y ansían realizar ganancias. Mientras se les ofrece beneficios y el peligro es remoto, son adictos, ofrecen su caudal, vida e hijos. Pero cuando se necesita su sacrificio y el peligro está cerca, se rebelan. Esta categoría de hombres, que conforma claramente la mayoría de la sociedad, se diferencia del tipo gobernante básicamente por su pasividad política. A los gobernados no les interesa el poder, sino un mínimo de seguridad y de libertad en sus asuntos privados, siempre que no se quite a la generalidad de los hombres su propiedad ni su honor, viven contentos y en paz. Sin embargo, como hemos visto, el concepto del tipo gobernado no es neutral, sino más bien negativo. Esto quizás se debe a la noción de la plebe que ha adquirido Maquiavelo al estudiar la historia de Roma, muy similar a la de muchos aristócratas antiguos. En sus discursos dice: el pueblo caprichoso e inconstante, engañado muchas veces por una falsa apariencia de bienestar, desea su propia ruina, y entonces la república queda expuesta a infinitos daños y peligros. Pero el florentino no acotará la visión peyorativa del pueblo a su incapacidad política, sino que tendrá un enfoque mucho más amplio. Se podrá decir que en cierta forma la ingratitud, hipocresía, cobardía y demás defectos del hombre se derivan de esa evidente incapacidad en los asuntos públicos. Maquiavelo se representa a la sociedad como el Homo homini lupus de Hobbes. El engaño mutuo y el egoísmo son para él las constantes políticas del tipo gobernado. De estas características del tipo gobernado surge inevitablemente la necesidad de un tipo gobernante que establezca el orden, porque, como dirá Maquiavelo, citando a Virgilio, cuando aparece en medio de la multitud un hombre grave e insigne por sus virtudes, callan todos y se preparan a escucharlo. Vemos en esta última consideración que ambos subtipos antropológicos se necesitan mutuamente y solo juntos conforman la sociedad política.
Consecuencias éticas. El primer problema de la concepción antropológica de Maquiavelo se presenta cuando dejamos de considerar únicamente al hombre político para considerar desde los mismos parámetros al ser humano en su totalidad. En este segundo plano, comprendemos que no existe naturalmente un tipo gobernante o un tipo gobernado, sino simplemente un hombre, económico, religioso, político, etc., que incluso puede cambiar de categoría según lo acompañe o no la fortuna a lo largo del tiempo. Encontramos, por ejemplo, a un César Borgia vencido que es aprisionado por Julio II, y a un Maquiavelo que debe dejar sus funciones en Florencia tras la restauración de Lorenzo el Magnífico. Ambos pudieron haber sido considerados en algún momento de tipo gobernante y sin embargo pasaron a ser gobernados hasta sus últimos días. Empero, las peores consecuencias de considerar la totalidad de la realidad desde los parámetros expuestos son las que se presentan en el campo de lo ético. Sin dudas, el componente más polémico del legado teórico de Maquiavelo y el que ha alimentado con más fuerza y por más tiempo la leyenda negra que lo persigue hasta nuestros días es su argumento sobre la moralidad en la vida pública. Se trata de su constatación sobre la existencia de dos patrones de moralidad, uno válido para la vida privada y otro que rige para la vida pública. En conclusión, no solo hay dos estándares morales en lugar de uno y absoluto, como lo predicaba la Iglesia, sino que además ambos están en conflicto. A Maquiavelo no le interesa la ética clásica. Él se preguntará qué es obrar bien en política, en la vida pública, y formulará una ética política. Es aquí donde influirá su concepción de lo político, para enunciar dos éticas distintas, una para el gobernante y otra para el gobernado. La ética clásica cristiana o aristotélica, ciceronia, dirá que el hombre debe preocuparse por la bondad de los medios y en segundo lugar por los fines, pues los fines quedarán supeditados en última instancia a la voluntad de un Dios o del hado. Desde una cosmovisión cristiana, la predominante en tiempos de Maquiavelo, podríamos decir que Dios es la fuente natural de todo poder y sabiduría, y por lo tanto, solo Él conoce la bondad de los fines, teniendo la última palabra a la hora de determinarlos. Al hombre le queda ajustarse a esos fines y practicar fundamentalmente una ética de medios. En cambio, la ética política, la propia del ámbito político, no reconoce la existencia de Dios ni de un destino, sino únicamente de dos actores, gobernantes y gobernados. ¿Quién se ocupa de los fines de este nuevo escenario? Aquí el tipo gobernante deberá divinizarse y adoptar una ética de fines. El hombre que en el ámbito político había sufrido una partición antropológica sufrirá ahora, en el mismo ámbito, un cisma moral. Max Weber explica claramente estas dos éticas distintas, que son características de la política. Tenemos que ver con claridad que cualquier acción orientada éticamente puede ajustarse a dos máximas fundamentalmente distintas entre sí y totalmente opuestas. Puede orientarse según la ética de la convicción o según la ética de la responsabilidad.
No es que la ética de la convicción signifique una falta de responsabilidad o que la ética de la responsabilidad suponga una falta de convicción. No se trata de eso. Sin embargo, entre un modo de actuar conforme a la máxima de una ética de convicción, cuyo ordenamiento, religiosamente hablando, dice el cristiano obra bien y deja sus resultados a la voluntad de Dios, y el otro modo de obrar según la máxima de la ética de la responsabilidad, tal como la que ordena tener en cuenta las previsibles consecuencias de la propia actuación, existe una diferencia insondable. En Maquiavelo, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción se amoldan a su concepción del poder y del hombre político para conformar respectivamente la moral del gobernante y del gobernado. Esta visión dual de la ética tiene su base sin duda, y como ya se puede apreciar, en la concepción antropológica del florentino, aquel hombre que por su voluntad de poder pertenezca al tipo gobernante deberá, por su bien y el de sus súbditos, adoptar una ética de responsabilidad. Por otro lado, el que no detente el poder público, perteneciente por lo tanto al tipo gobernado, podrá congraciarse con Dios mediante una ética de la convicción. Hay que elegir entre ser un buen individuo privado y un buen político. Se trata de una elección entre lo bueno y lo malo, ya no como pensaba la tradición occidental entre el bien y el mal. Las cosas buenas pueden ser contradictorias. La ética del gobernante, el príncipe en sí mismo, es una recopilación de consejos para lograr la eficiencia en el comportamiento político del gobernante. Podríamos decir que es en gran proporción un tratado de ética para el político, quien, como hemos visto, choca directamente con las ideas de la moral cristiana. La diferencia entre esta ética de la responsabilidad y la ética religiosa de la convicción aparece en el momento en que ciertos medios son justificables para acceder o mantener el poder. Sin duda será una dicha, sobre todo para un príncipe, reunir todas las buenas cualidades, pero como nuestra naturaleza no tiene tan gran perfección, el príncipe no debe temer incurrir en vituperio por los vicios que le sean útiles al mantenimiento de sus estados, porque bien considerado, cualidad que le pareciera buena y laudable, la perderá inevitablemente, y tal otra, que pareciera mala y viciosa, hará su bienestar y seguridad. Es en este pasaje cuando Maquiavelo nos introduce a esta nueva consideración ética, que dejará en claro la separación entre el bien moral y el bien público, cuyo representante es el príncipe y cuyo fin es la razón del Estado. Maquiavelo aconseja como útiles el mantenimiento del Estado y dice que son imprescindibles la crueldad y la mala fe. Estos dos medios presentan junto a la virtud un medio más del príncipe para enfrentar al enemigo y a la mala fortuna. Respecto del primero de estos vicios, es inevitable recordar las alabanzas del florentino a César Borgia al referirse a la masacre de Sinigalia, de la cual fue testigo. En ese brutal episodio, 3 de las familias nobiliarias más importantes del norte de Italia, los Orsini, los Vitelli y los Oliverotti, fueron demasiado confiados para meterse entre sus manos. Este aprovechó para exterminarlos y hacerse de sus partidos y posesiones. La crueldad desempeña para Maquiavelo un papel fundamental a la hora de afianzar y demostrar al pueblo el poder del gobernante. También se referirá con entusiasmo al asesinato de Ramiro de Orco, hombre cruel y activo que Borgia había designado como gobernador de la Romagna, pero que por haber acumulado demasiado poder y puesto al pueblo en contra del duque, fue empalado en una plaza pública al lado de la misma cuchilla ensangrentada con que se había realizado la bárbara ejecución. La crueldad no es políticamente reprochable. Maquiavelo, después de relatar estos episodios, dirá: examinadas todas las acciones del duque, no me atreveré a censurarle ninguna, y sí a ponerle cual lo hago como ejemplo. Por otro lado, en lo que respecta a la crueldad del príncipe contra su propio pueblo, no habrá más reparos que evitar el descontento de la opinión pública,
Por lo demás, el príncipe ejercerá su coacción sobre el individuo, por encima del bien y el mal, y hasta el crimen. En lo que respecta al vicio de la mala fe o la mentira, el florentino será muy claro en que, a pesar de que cumplir con las promesas es muy laudable en el ámbito político, no hay, al menos en su tiempo, hombres exitosos en el gobierno y a la vez tocados de tal fidelidad. Por lo tanto, la lealtad es el número de virtudes que no han existido y que consecuentemente el príncipe debe evadir. Los animales de los cuales deben los príncipes revestir sus formas son la zorra y el león. De la primera aprenden a ser mañosos y del segundo a ser fuertes. Aquellos que desdeñen hacer el papel de la zorra no entienden bien su oficio. En otros términos, un príncipe debe evitar sostener las promesas que considere contrarias a sus intereses. La ética del gobernado. Así como el gobernante actúa según sus fines políticos, el gobernado, al no tenerlos, se preocupará por la bondad de los medios. Como hemos visto, le habrá de corresponder una ética de la convicción, una moral religiosa. Sin embargo, el motivo que mueve a Maquiavelo a recomendar esta moral para el hombre común no es religioso, sino meramente política. Le interesa la religión como fenómeno sociológico que debe ser tenido en cuenta si se quiere conservar y perfeccionar el Estado. Se adelanta en esto a Rousseau y a Hegel. Desde este punto de vista, la religión pasa a ser una realidad social que puede ser utilizada como instrumento del gobierno. De sus estudios sobre la antigüedad greco-latina concluye que no hay signo más seguro de la próxima ruina de un Estado que el desprecio al culto divino, y que un pueblo religioso es más fácil de gobernar. Una vez que los fundamentos de la religión no son más sobrenaturales, sino políticamente prácticos, el florentino analizará cuál es la religión que, practicada por los gobernados, sirve mejor al príncipe y al Estado. La respuesta a esta pregunta será abiertamente anticristiana. Nuestra religión pone la felicidad suprema en la humildad, la abyección y el desprecio de las cosas humanas. La otra, por el contrario, hace consistir la soberanía, bien en la grandeza del alma, la fuerza del cuerpo y todas las cualidades que hacen al hombre fuerte. La religión que Maquiavelo encuentra más beneficiosa para el Estado es el paganismo del pueblo romano. Según él, este último es más propenso a generar hombres fieles y activos, y también es útil para preparar a un tipo gobernante más acorde con sus consideraciones éticas. El hombre cristiano en general, a fin de obtener el paraíso, está más dispuesto a recibir injurias que a vengarlas, lo cual lo inutiliza para el gobierno y para el ejercicio de las armas. En cambio, la virtud romana, entendida como energía, resolución, talento y valor, es más propia de un Estado y un ejército poderosos. Esta visión negativa del cristianismo ha de deberse a varios factores, entre ellos la crisis moral de la Iglesia en tiempos del Renacimiento. Maquiavelo la vivió muy de cerca, sobre todo en los pontificados del Borgia Alejandro VI y del Médicis León X, y el impedimento que constituían los estados pontificios para lograr la unificación de Italia. Pero a pesar de estos factores, que sin duda lo influenciaron, sus consideraciones sobre la Iglesia Católica parecen lógicas viniendo de un amante de la romanidad. Reprocha al Evangelio, o más precisamente a lo que considera una deformación realizada por los sacerdotes y los monjes del cristianismo verdadero, cívico y guerrero, el haber debilitado las energías y el haber santificado solamente a los humildes y a los hombres entregados a la contemplación más que a una vida activa. Conclusión. Los temas abordados permiten atisbar, detrás de los miles de ejemplos históricos y observaciones contemporáneas, una base filosófica definida que subyace tras el pensamiento de Maquiavelo. Más allá de la practicidad y el realismo de sus consejos, no le falta una concepción del hombre y de la moral bajo la cual oscila su pensamiento y en cuyo amparo puede el florentino independizar la política de la religión. Lejos de ser una defensa filosófica del maquiavelismo,
Este estudio pretendió ser una guía sistemática para comprender el pensamiento maquiavélico desde el prisma de su concepción de la política. Como hemos visto, de esta concepción se derivan dos tipos de hombres, y de estos dos últimos su famosa y polémica moral dualista. Desde esa perspectiva, Maquiavelo diferencia profundamente las funciones sociales del gobernado y del gobernante, hasta el punto de considerar el imperativo de su acción, su moral, con parámetros diferentes, como si fuesen naturalmente y no solo políticamente diferentes. Claro está que el florentino, hombre de política, no podía dejar de notar esa diferenciación primigenia en el ámbito en que se desenvolvía. Lo que resulta claro recalcar es que su visión se circunscribía únicamente al ámbito de la política y se derivaba de su concepto de lo político. Leyendo hacia Maquiavelo, no es el hombre en general quien será ingrato, hipócrita, temeroso y avaro, sino el hombre político, es decir, todos los hombres en tanto y en cuanto se los considere en el marco de la lucha por el poder en la política. Encomiable o no, se ha advertido que el pensamiento de Maquiavelo distó mucho de ser incoherente. En él la política y lo político se diferencian radicalmente de los demás ámbitos. En política el hombre se transforma, muestra una más de sus diferentes facetas, lo que Aristóteles llamó el sum politikon, y por eso la política adquiere esencia propia. En adelante sería, y lo sigue siendo, una labor intelectual demandante refutar su visión. Para la ciencia política, esta primera visión de lo político significó el descubrimiento de su objeto, un debate no cerrado aún con casi 500 años de historia.
llegamos al final de esta reseña de este filósofo italiano, florentino, tan discutido siempre, por el cual conocemos que el fin justifica los medios, pero que en realidad nos enteramos que no es una frase de él, sino que se deduce por toda su obra. Espero que les haya agradado, como a mí, y nos encontramos en la próxima con nuevas reseñas de hechos, personajes o celebridades que se hayan destacado en la historia de la cultura del mundo. Les dejo un saludo muy grande y nos vemos. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.